Hola, Listo. ¿qué tal amigos del Instituto Desafío? Me da muchísimo gusto de estar hoy aquí con ustedes en esta entrevista de este mes. El día de hoy tengo el placer y el gusto de estar con el doctor Anatolio Freidberg. Les voy a platicar un poquito de su trayectoria para que ubiquen con quién estamos el día de hoy. Él es expresidente y fundador de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, miembro fundador del Consejo Mexicano de Terapia Familiar, de la Asociación Mexicana en Desarrollo Humano, también del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Terapia Médico Familiar, es maestro en desarrollo humano, doctor en desarrollo humano, con una especialidad en terapia familiar y de pareja, y tiene más de 48 años como terapeuta individual de pareja y familiar sistémico humanista. Es uno de los precursores del movimiento del desarrollo humano aquí en México, y pues te agradezco muchísimo, Anatolio, es un honor tenerte aquí. No, muchas gracias, Andy. Al contrario, es un honor platicar contigo. Muchas gracias. Oye, pues mira, me encantaría platicar, me llamó la atención a la hora de revisar tu currículum, que tú de origen, lo primero que estudiaste fue ingeniería mecánica, y me gustaría que me platicaras, porque yo vengo también de una carrera distinta, y muchos de los que terminamos estudiando desarrollo humano, generalmente venimos de otro lado. Entonces, me gustaría platicar un poquito de cuál fue este camino que te llevó de la ingeniería al desarrollo humano. ¿Cómo fue? Mira, sí es toda una historia que no he empezado a platicar hoy. Yo decidí estudiar ingeniería mecánica, no decidí, sino era como una expectativa de mi familia. Y en aquel tiempo estudiar psicología para un hombre era casi imposible, ¿no? Dice, el mensaje era, no te vas a poder mantener jamás. No puedes ser. Sin embargo, la psicología desde muy chico me gustaba. Eh, pero a raíz de que, bueno, estudié ingeniería, hice inclusive un posgrado en ingeniería en Estados Unidos. Este, Después de un tiempo me casé y un divorcio fue lo que me impulsó realmente a entrar a un análisis mío propio, y ese camino me llevó definitivamente a interesarme por desarrollar ese campo. Y usted va a decir, acabé en desarrollo humano porque no pude entrar a hacer una licenciatura en psicología, porque aunque tenía yo la carrera de ingeniero, no había hecho la preparatoria completa, era vocacional, y en ese tiempo vocacional era 2 años y la prepa era 3. Entonces traté en la UNAM y traté en la Ibero, y el único que me recibió fue Juan Lafarga en un programa que se llamaba Psicología Pastoral, que era para Primero, curas, ¿no? en la Ibero, para curas y monjas, que eventualmente se convirtió en el programa de desarrollo humano y el doctorado en desarrollo humano. Pero gracias a eso, a Juan, pude entrar, porque ni la Ibero ni la UNAM me aceptaban en la licenciatura de psicología, ya que iba entrando en una maestría directamente. O sea, fue todo un proceso, pero de muchos años de luchar, de trabajar ya trabajaba yo con grupos en Gestalt y en bioenergética y cosas, pero no podía hacer la licenciatura, curiosamente. Mira, qué interesante y muchas gracias por compartirlo. Yo creo que a muchos de repente nos resuena, ¿no? Porque de alguna manera teníamos como este llamado, pero por algún motivo la vida nos llevó a otro lado y siempre terminamos regresando. Y creo que el desarrollo humano es una puerta muy amable para poder integrarnos a este trabajo del desarrollo personal y de la parte de terapia. Exactamente, y fíjate, gracias al desarrollo humano pude entrar a hacer la especialidad de terapia familiar. O sea, porque los requisitos eran maestría en psicología o ser médico. Sin embargo, entré y que gracias a pelear, pero realmente eran peleas amistosas, pues ya conocía a la gente, aceptaron desarrollo humano, y a partir de ahí ya se aceptó oficialmente una maestría en desarrollo humano para entrar a los programas de especialización en terapia familiar en los institutos que estaban en ese tiempo, obviamente. Qué interesante, te lo agradezco. Oye, y pues como precursor de este movimiento aquí en México, que conociste a Carl Rogers y todo esto, me gustaría saber tu opinión de cómo sientes que ha evolucionado el desarrollo humano en México pues, en todos estos años, en todas estas décadas. ¿Has sentido que ha habido alguna evolución, algún cambio? ¿Hacia dónde sientes que se está moviendo? Fíjate, en sus inicios el desarrollo humano fue algo mucho más orientado hacia gente que no podía entrar a las facultades de psicología,
así como este programa de psicología pastoral era dedicado para curas y monjas que querían hacer orientación o terapia, no la podemos llamar terapia, pero querían hacer orientación en sus comunidades. Yo creo que ahí comenzó el desarrollo humano y sin embargo Juan Lafarga siempre fue muy enfático en que el desarrollo humano era algo mucho más amplio. Yo creo que a la fecha ahora se ha convertido en algo muchísimo más amplio en el que en varios ámbitos se maneja el desarrollo humano sin necesidad de asociarlo o afiliarlo directamente a la orientación personal o grupal o de familia, sino es un estilo de vida en el que influye sobre los demás en distintas áreas de tu ocupación. Sí, yo personalmente siempre entré a desarrollo humano con la idea de hacer psicoterapia. O sea, para mí eso era clarísimo, que este era un camino que yo quería para hacer eso. Y sí, me fui especializando eventualmente para tener tanto los conocimientos como los papeles, los diplomas que se necesitaba para poder hacer psicoterapia. Pero en la actualidad el desarrollo humano es algo mucho más amplio, inclusive entra en la política en muchos sentidos, ¿no? Oye, ¿y cuál crees tú que es, con todo esto que ha pasado en estos últimos 2 años, cuál crees tú que es como el reto o la oportunidad, o reto y oportunidad más grande que tenemos todos los que estamos en el ámbito del desarrollo humano? Bueno, esa es una preguntota, pero para mí el reto es no olvidar qué es el desarrollo humano, que no se vuelva no sé, una metodología, una disciplina, sino es toda una forma de vida. Yo pienso que desarrollo humano es justamente esa, estar en contacto con tus elementos de desarrollo y llevarlos al máximo de tus potencialidades. O sea, no es una disciplina que se aprende intelectualmente, es algo que se tiene que ser vivo, vivido y desarrollado individualmente, o sea, en cada uno. Cómo te desarrollas tú es diferente a cómo se desarrollan los demás, pero si no se mantiene ese espíritu, se puede convertir en algo como muy intelectual y para mí eventualmente vacío, que ese sería el único riesgo para mí que yo le vería, que no se vuelva como una disciplina, sino es una actitud de vida, una forma de vivir. Y eso se aprende solo con la experiencia, la práctica, los talleres, pero talleres vivenciales más que la teoría. Y en este sentido, por ejemplo, con lo vivencial y ahora todo este tema del distanciamiento y la tecnología, ¿tú sientes que puede llegar a sustituir una cosa a la otra o no hay manera de sustituir la vivencial? No, yo pienso, fíjate, curiosamente, yo era muy reacio a la experiencia a través de los medios. Yo casi te diría como que soy medio fóbico al teléfono. Este, pero al entrar en estas plataformas en que ya te veo, ya nos vemos, siento que se transmite bastante. Estoy de acuerdo que no es lo mismo. Yo prefiero seguir viendo gente presencial, cosa que no veo muchas, pero sí veo algunas. Pero a través de las plataformas en que ya hay imagen y es inmediata, yo creo que sí se transmite bastante de lo que es el espíritu de desarrollo humano para mí. Y yo siento que sí he podido trabajar con personas, con grupos algo, pero que espero que sí volvamos a encontrarnos porque creo que hay algo mucho más intenso en un encuentro cercano. Fíjate, una de las cosas que yo siempre he predicado cuando doy clases a los alumnos de psicoterapia es la distancia a la que se sientan del paciente. O sea, para mí una distancia de 1,5 metros es demasiado lejos de una persona. Yo soy de sentarme con un paciente, estoy sentado a 1/2 metro, lo más cercano que podemos. Siento que esa cercanía tiene un efecto tanto en la persona como en mí. Evidentemente, estamos en un contacto mucho más cercano que si yo estoy ahí medio lejos. En los grupos eso no es tan fácil, pero aún ahí mi movimiento siempre es acercarme a la persona lo más que puedo, ¿no? A veces me doy cuenta que hasta en la pantalla lo hago. Yo espero que regresemos a lo vivencial
pero que Yo estoy segura que sí, se van a reacomodar las cosas y va a acabar sucediendo algo como un híbrido, ¿no? exactamente, sí, efectivamente, porque ahorita yo veo gentes que de otra forma no vería, que viven fuera de la ciudad, fuera del país inclusive. Entonces, ese híbrido me ha gustado en ese sentido. Me gustaría preguntarte, Anatolio, pasando como al área de expertise que tienes en la parte de terapia familiar y de pareja y un poco retomando el tema de lo que ha sucedido con la pandemia y en estos últimos 2 años, ¿cuáles notas tú que han sido los retos más importantes para las familias y las parejas con todos estos cambios que se han venido dando? Bueno, fíjate, es evidente que ha habido muchos, se ha incrementado la problemática en muchos sentidos, porque la cercanía, la intimidad continua no siempre es lo más propicio al desarrollo. O sea, yo pienso que a veces el estar juntos tanto tiempo genera más conflicto que oportunidades de desarrollo, aunque las hubiera. Sin embargo, yo pienso que hay familias que lo han logrado bastante satisfactoriamente y desgraciadamente eso tiene que tiene que ver con sus posibilidades. 4 niños en una sala conviviendo con los padres trabajando no es muy conducente a una armonía y un desarrollo muy bueno. Cuando tienen más posibilidades y cada quien está en su habitación o cuarto o donde sea, es mucho más sencillo. Pero yo creo que eso sí ha complicado la vida y las parejas tienen que aprender un nuevo lenguaje de comunicación, que creo que eso es parte del desarrollo en general. O sea, eso es parte, cuando me preguntas de mi expertise, el trabajo con parejas, para mí es más que el trabajo con familias. Yo trabajo más con parejas, con familias rara vez, y para mí es como aprender el lenguaje del otro. En eso los Michelle, Sergio y Rosario han hecho un trabajo impresionante en su modelo de comunicación. Yo pienso que es algo muy aplicable para las parejas. Me gustaría que nos dejaras, ahora sí que a los alumnos y exalumnos de desafío que estamos viendo esto y que ya sea que están en el trayecto del estudio o que ya salimos y estamos, ¿no? Pretendiendo o buscando la manera pues de hacer de esto nuestra forma de vida, ¿qué recomendación nos podrías dejar? ¿Qué palabras de sabiduría nos podrías dar desde toda esta experiencia que has tenido a lo largo de todos estos años? Fíjate, para mí creo que de lo más importante, hay una palabreja por ahí, palabreja o palabra, que es empatía. Pero la empatía tiene tantos aspectos. Fíjate, uno de ellos es como lo manejan Rosario y Sergio, del lenguaje. Pero la empatía tiene otros elementos también, que son los sentimientos, las emociones y el cuerpo. Por eso para mí la cercanía física te permite notar, a veces ni siquiera es observar, sino es notar lo que está pasando en la otra persona y de alguna forma poder encontrar en contacto con ese que es un elemento que está buscando emerger y desarrollarse, y que la persona no lo sabe, y que el terapeuta o el facilitador lo puede detectar cuando está muy cerca de la persona. Para mí, el desarrollar tu propia empatía interna a través de tus conocimientos, tu respiración, tu meditación, el famoso mindfulness que está de moda, yo creo que es bien importante para poder estar en contacto con la otra persona en varios aspectos, no solamente en el aspecto verbal, sino todo lo no verbal que se manifiesta y que a veces lo verbal está encubriendo a lo verbal. Entonces, como que esa cercanía, ese contacto, permite estar mucho más en contacto con la persona, estar más atento a las necesidades del otro, que siempre y cuando yo esté atento a mis necesidades también. O sea, ¿qué palabra sería? Como que ese desarrollo personal, buscar el camino de estar presente en lo que estás en la mejor forma en que puedas. Yo creo que algo que nos aleja justamente de estar presentes son los distractores, las mismas pantallas que nos pueden acercar, pueden ser un momento de alejamiento. O sea, yo veo gentes en grupos que de repente te das cuenta que están haciendo otra cosa, que aunque la cara está presente, pero te das cuenta que su mente no está presente y efectivamente
están viendo en pantalla alguna otra cosa. Yo creo que ese es uno de los riesgos, pero para mí es cómo desarrollas la presencia en ti para poder estar presente en el otro. Me encanta, porque además es bien necesario, si no, y más hoy en día con toda la carga emocional y de todo lo que nos está pasando a todos, si no logramos estar tranquilos aquí, pues no vamos a poder poner atención al otro, y si no podemos poner atención al otro, entonces no podemos hacer nuestro trabajo. Exactamente. Nada más déjame decirte algo. Yo pienso que todas las disciplinas de aprendizaje te van dando pequeños elementos para entender a los demás. O sea, como dice el modelo sistémico en el que yo me formé como terapeuta familiar, te da una visión un poquito diferente de cómo son las personas en relación a estar pensando en eso. Yo creo que ese es el aprendizaje, aprender terapias corporales, terapias sistémicas, terapia humanista, intelectual, psicoanálisis, te va dando elementos para conocer a los demás y conocerte a ti mismo. Coincido contigo, yo creo que de todos es como sumar herramientas al baticinturón, ¿no? Para poder Exacto. tener varias perspectivas y una mirada más holística y no solo desde un lugar. Creo que coincido totalmente contigo. Anatolio, te agradezco muchísimo tu tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Instituto Desafío, y te mando un abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito y muchísima salud. Oye, muchas gracias a ti, Sandra, porque aunque no lo creas, mi plática hubiera sido totalmente diferente con alguien. Como hubo esa simpatía inmediata, me sentí muy libre de hablar contigo y me da mucho gusto. Te lo agradezco en el alma.